Hola a todos y bienvenidos a otra parte de leyendo historias paranormales de mis seguidores. Hoy voy a leer historias que me habéis mandado. Si quieres que tu historia salga en las próximas partes de esta sección de leyendo historias paranormales de mis seguidores, envíamela a este correo que voy a dejar por aquí. También, si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo y también leo vuestras historias paranormales, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con vuestras historias paranormales. La primera historia me la ha mandado Sofía y dice: mi nombre es Sofía y actualmente vivo en España y tengo 16 años. Hoy te escribo para informarte sobre mi situación y que me puedas decir tu opinión. En estos años de vida me han pasado muchas cosas, pero quería contarte la más importante para mí y otra que le sucedió a mi ex. La primera: a mí desde pequeña el tema de las cosas extrañas e inexplicables me causan temor, algo inexplicable y horrible. A mí me gustaba mucho un chico, su nombre era Mateo. Mateo en aquella época tenía 14 años y yo 12, pero era inexplicable mis sentimientos hacia él. ¿Nunca hiciste locuras por amor? En mi caso lo mío fue un nivel superior, y frente a un espejo pedí que él se enamorara perdidamente de mí. Todo era normal, yo seguía hablando con el chico, pero a medida que el tiempo pasaba notaba una vibra extraña en mi cuarto frente a mi espejo. No dormí ahí por 4 meses, pero la noche que me atreví a volver a dormir ahí, por allá a las 2 de la mañana escucho un arpa, una melodía conocida. Cuando volteé miré por la ventana y estaba una especie de cupido, como si fuera el cupido que podemos ver en pinturas. Este no tenía cara y solo me decía que debía hacer un sacrificio para obtener mi objetivo. No me lo dijo con palabras, pero ese pensamiento pasó a mi mente. Nunca pidas favores al espejo, al menos si no sabes a quién se los pides. Y 2. Mi ex llamado Noah vivía con su familia, su hermana de 17 y sus perritos. Su hermana consumía drogas y él por eso tenía traumas. Él cayó en una depresión. Sus padres le ignoraban y lo pasaban realmente mal. Un día decidió pedirle a Satán un favor, pero ese era acabar con su vida. Yo le pedí que no lo hiciera, pero no me hizo caso. Dijo que estaba harto de todos y todo. En esa especie de ouija o ritual, él no especificó que quería acabar con su vida, sino con la vida. Una semana después yo fui a su casa a consolarle. Habíamos salido de compras y al entrar estaba la casa vacía. Él tenía un conejito llamado Akibi. Al llegar a la casa su conejo estaba manchado de sangre y efectivamente sin vida. No le veo explicación a eso, pero mi novio se quedó muy mal. Actualmente no somos pareja, pero él está intentando superar una serie de sucesos parecidos que le pasaron. La segunda historia me la ha mandado Arancha y dice: te voy a contar 2 historias. 1. Tenía unos 7 años y eran como las 3 a.m. Yo estaba dormida y estaba soñando algo muy bonito, pero de repente se pausa el sueño y me veo a mí en un sueño, por arriba, con la ropa que traía ese día y cobijada como me cobijo, y duermo. Pero de repente alrededor de mi cama veo que hay muchas personas viéndome con una túnica blanca y no veía sus caras. Entonces en ese momento me despierto y siento que hay mucha gente viéndome. Abrí los ojos un poco y vi a las personas que vi en mi sueño y me hice la dormida. Supongo que me dormí porque no recuerdo qué más pasó. 2. Esto pasó hace un año. Yo tengo 13 años. Un día vi afuera de mi cuarto un hombre largo y alto pasar. Pensé que había sido mi imaginación, así que me dormí. No le dije a nadie. En mi casa se mueven cosas a veces, pero es raro. En la escuela hacen un campamento para los de sexto de primaria, así que mis papás me dejaron ir, porque todos mis amigos iban. La primera noche salimos a caminar, eran como las 12, y de ida a ver las luces de la ciudad, vi al mismo hombre de mi cuarto, y me rozó el hombro, pero mis amigos no lo vieron, y entonces yo tenía mucho miedo, así que les conté a mis amigos y me rodearon y empezamos a rezar juntos, y desde entonces no lo he visto, pero siento que todos los días en la noche, cuando apago la luz, veo una sombra fuera de mi cuarto. La tercera historia me la ha mandado Noemí y dice: esta historia que me la contó mi mamá. Mi mamá sufrió mucho en su infancia hasta el punto de escapar de su casa. Bueno, ella llegó con 14 años a este pueblito donde yo vivo, se casó y tuvo 4 hijos. Una señora que era bruja le hizo un amarre a su esposo y a mi mamá, brujería. Ella se sentía siempre muy mal, siempre le dolía la cabeza y el estómago, hasta que un día
Una señora la llamó y le dijo: «¿Tú tienes dinero en el banco, cierto?». Mi madre le respondió: «Sí, ¿por qué?». La señora le dijo que la sacara toda y que la iba a limpiar. En la limpieza ella vomitó un sapo negro bebé. Después de toda la limpieza mi mamá se sentía muy bien y al final pasó todo. Sin embargo, siempre se le aparecía un gato negro con la cara deformada y se acostaba al lado de ella. Mi mamá siempre lo sacaba de la casa, pero él siempre volvía. Un día mi mamá se cansó y lo botó en un pozo, y volvió. Y a todos mis hermanos se los han querido llevar unos duendes plomos. Yo vi a una persona en mi patio con un sombrero, ojos rojos, un abrigo y muy alto. Esta historia me la ha mandado Gemma y dice: esta historia me pasó hace unos meses cuando me quedé a dormir a la casa de mi abuela. Bueno, todo empezó cuando yo me quedé hasta un poco tarde viendo la tele con mi abuela. Cabe recalcar que yo al día siguiente tenía cole y me tenía que dormir pronto. Me costó conciliar el sueño, pero al final lo conseguí. Luego a las 4 o 5 a.m. me desperté, ya que yo estaba viendo una persona alta y con sombrero parada viéndome desde la puerta de mi habitación. Yo al principio creía que era mi abuela, ya que ella siempre que me quedo dormida en su casa por las noches me ve para ver si estoy bien. Pero esa noche no había encendido la luz. Me dio un poco de miedo, pero transmitía una energía buena. De repente me giré para intentar dormirme otra vez, pero vi como unas cabezas extrañas moviéndose por mi habitación. A mí me dio un escalofrío de los pies a la cabeza y en ese momento mi abuela encendió la luz de su mesita de noche. Y como alumbra mucho, yo vi cómo se levantaba a beber agua. En ese momento me di cuenta de que estaba en una posición muy rara. A la mañana siguiente se lo conté a mi abuela, pero no me creyó. Pero luego se lo conté a mi madre y ella me dijo que podría haber sido el padre de mi abuelo o mi abuela, no me acuerdo bien. La siguiente historia me la ha contado Ili y dice: desde que soy pequeña siempre he tenido la capacidad de ver seres paranormales y también de tener sueños premonitorios, así que estaba acostumbrada a todos estos temas, aunque esta fue una de las experiencias que más me marcó. Yo tendría alrededor de 7-8 años y en mi colegio había la típica leyenda de la chica que aparece en el último baño. Nunca me creí esa leyenda, pero mis amigos sí lo hacían y me dijeron de ir a llamar a la niña. Se me hizo algo falso, pero acepté, ya que los profesores nos dejaban ir en grupo al baño. Cuando estábamos en el baño ellas comenzaron a hacerlo todo y yo me quedé sentada en una banca que había al lado de la puerta. Cabe recalcar que la puerta era muy pesada y de barrotes, la cual sin la llave no se puede abrir y siempre está abierta en clases. Ellas terminaron de hacerlo todo y no pasó nada, así que nos íbamos a ir, pero la puerta se cerró de un gran golpe. Intenté abrirla, pero no se pudo, y entonces en ese momento los sanitarios empezaron a vaciarse solos. Las puertas se azotaban y los lavamanos se abrían y cerraban. Nosotras 4 empezamos a gritar y llorar, pues nos empezó a dar mucho miedo, y no podíamos salir porque la puerta estaba cerrada. La puerta del último baño se abrió y pude jurar ver a una chica con nuestro uniforme, solo que algo más antiguo, y en sus ojos se veía un gran odio, aunque mis amigas aseguran no haber visto nada. En ese momento una profesora oyó nuestros gritos y fue a abrir la puerta. Le contamos lo sucedido y nos creyó, pues antes habían pasado incidentes parecidos, aunque no tan fuertes como el nuestro. Unas 2 semanas después, en la cafetería, apareció el nombre de una de mis amigas escrito en el suelo con un líquido rojo, aunque no supimos lo que era. Al poco tiempo ella se cambió de colegio y nosotras nunca más volvimos a entrar a los baños. Incluso aunque tuviéramos una emergencia, no íbamos a menos de que estuviese lleno el baño. Años después creía que esto había sido una historia imaginaria de mi mente, pues a veces tengo recuerdos que no son reales, pero tuve contacto con una de las chicas con las que había estado y efectivamente me dijo que a día de hoy seguía recordando eso, y atormentada por el recuerdo. Poco después tuve otro encuentro relacionado con esto, aunque lo dejaré para otro momento, ya que esto se hizo muy largo. La siguiente historia me la ha mandado Gabriela y dice así: esto le sucedió a mi hermana. Resulta que un día yo había salido, ya que tenía un compromiso. Cuando llegué vi a mi hermana en la cocina. Estaba quieta, no se movía. Cabe decir que mis padres habían salido a comprar el almuerzo. Cuando la vi me asusté mucho porque ella tenía la mirada más asustada que había visto y me resultó difícil ya que mi hermana no se asusta fácilmente, y entonces le pregunté: hermana, ¿qué pasó? Y me miró y me dijo que ella había estado en el cuarto viendo su laptop cuando de repente vio a alguien que se parecía mucho a mí. Ella estaba confundida ya que no escuchó la puerta, pero de igual forma dice y afirma que la joven que vio salió corriendo de la habitación con dirección a la cocina. Mi hermana se levantó y corrió detrás de ella, cuando un ataque de pánico le dice que nos siga.
ya que al momento de perseguirla se dio cuenta que iba flotando. Me dice que se quedó parada más o menos unos 30 minutos. Cuando se armó de valor se dirigió a la cocina, donde ya no había nada. Cabe decir que la única puerta que hay para salir al exterior estaba donde mi hermana dice estar parada, y ella dice que no cree que haya podido salir, ya que ella estuvo viendo hacia los cuartos, los cuales tienen únicas ventanas. Bueno, claro que la cocina tiene ventanas, pero en ese momento dice que estaban cerradas con candado. Lo hacemos para que nadie se meta a robar. La siguiente historia me la ha mandado Paola y dice: esto ocurrió en 2019. En mi familia somos 4 personas, mamá, papá, hermana menor y yo. Para ese entonces mi papá estaba de viaje, por lo que solo nos encontrábamos las 3 en casa. Una noche yo estaba acostada en el cuarto de mis padres con mi hermana y mi mamá. Ellas dos ya estaban dormidas, pero yo todavía no. En eso escucho que alguien comienza a tocar la puerta del cuarto. Cabe aclarar que la puerta estaba cerrada pero sin seguro. Los golpes cada vez eran más rápidos y fuertes y duraron aproximadamente 5 minutos. Parecía que solo yo los oía, pues ni mi madre ni mi hermana se levantaron. Luego se empieza a escuchar como si alguien tratara de abrir la puerta, o sea, estaba agarrando la cerradura y tratando de darle la vuelta. Yo estaba asustada y no me podía mover, solo veía hacia la puerta con esperanza de que no se abriera. Ya después de unos minutos todos los ruidos pararon y yo me dormí, pero en la noche, tal vez de madrugada, sentí que unas uñas me pasaban por el tobillo, y descarto que fuera mi madre porque ella nunca se deja las uñas largas, como yo las había sentido. Al día siguiente le comenté lo sucedido, menos lo de las uñas, no sé por qué, a mi madre, y me dijo que tal vez fue el espíritu de mi difunta abuela que venía a visitarnos. La siguiente historia no quiere que diga su nombre y dice: como mencioné al principio, me encantan tus vídeos, en especial los paranormales. Pero hay un pequeño problema, yo vivo sola, y siempre que me pongo a escuchar tus historias me siento observada. Cabe aclarar que sí me han sucedido cosas paranormales, pero siempre que me pasan es cuando escucho tus historias. La más fuerte que me pasó fue que un día estaba pintando y estaba escuchando uno de los vídeos de historias paranormales. Eran como las 8 de la noche. La cosa es, yo estaba pintando y de repente se apagan todas las luces de mi casa. Yo pensé inmediatamente que era un apagón, pero en eso se empezaron a caer cosas. Seguido de eso unos pasos y unos lamentos. Yo pensé que alguien había entrado en mi casa, pero seguido de unos 2 minutos más o menos volvió la luz, y los pasos y los lamentos dejaron de oírse. Otro de los casos es que cuando pongo alguno de tus vídeos paranormales se empiezan a caer cosas de la nada, pero cuando no escucho tus vídeos no me sucede nada. La siguiente historia también es anónima y dice: no pensé que alguna vez fuera a contar estas historias porque no sé si considerarlas 100% paranormales, pero al menos a día de hoy no les encuentro explicación. Son 2 historias cortas. Mis padres están separados, por lo que paso tiempo en casa de ambos. Estas 2 tienen lugar en casa de mi padre, donde por cierto me da miedo quedarme sola, pues allí murieron mis 2 abuelos, ambos porque ya eran mayores, no porque les ocurriera algo. 1. Era por la tarde, sobre las 4 o 5 de la tarde. Mi padre estaba dormido en su habitación y yo estaba con mi perro en el salón. Para que entiendas, el salón tiene 2 salidas. Una que da a un pasillo que lleva a la puerta de la calle y la cocina, y otra puerta que lleva a un pequeño espacio donde están las puertas de la habitación de mi padre, la mía y el baño. El caso es que cuando fui al baño y dejé la puerta del salón casi cerrada, pero no del todo, por si mi perro quería ir con mi padre, mientras estaba en el baño escuché como mi perro se bajaba del sofá y andaba hasta la habitación de mi padre. Incluso oí cómo empujaba la puerta para entrar. Todo normal hasta que salí del baño y vi que todo aquello no había ocurrido, pues la puerta del salón seguía igual y mi perro estaba dormido. Y la segunda. Esta ocurrió por la mañana, me desperté y estaba sola, pues mi padre estaba de paseo con mi perro. Igual que la otra historia, entré al baño para lavarme la cara, etc. De pronto oí la puerta de la calle abriéndose y escuché a mi padre y perro entrando en casa. Después de unos minutos salí del baño y fui hacia el salón para saludar a mi padre, pero adivina qué, no había nadie. Me gustaría recalcar que estas 2 historias ocurrieron muy seguidas, pero desde entonces, ni antes ni después, me ha pasado nada más allí. La siguiente historia me la ha enviado Dari y dice: mi caso es que desde pequeña viví al lado de la casa de mi abuela, con mi madre, mi hermano y mi padrastro. En la familia siempre contaban que una de mis primas fue poseída por un espíritu, y de hecho mi prima también lo cuenta hoy en día. El punto es que cuando mi prima estaba poseída por ese espíritu, la cuidaba mi abuela. Eso fue antes de que yo naciera.
Años después mi prima ya estaba bien. Yo tenía como unos 9 años y mi abuela siempre les decía a mis tíos y a mi madre que no la había dejado dormir en la noche porque estaban hablando mucho, y mis tíos siempre le decían que ellos no estaban en la casa, pues ya ellos tenían casas propias. Esto pasaba de vez en cuando. Cabe recalcar que cuando había visita en nuestra casa y se tenían que quedar a dormir, mi madre siempre me dejaba dormir en casa de mi abuela para que hubiese más espacio, y yo cada vez que me quedaba a dormir con mi abuela se iba a dormir al otro cuarto porque decía que se sentía incómoda en ese cuarto, y yo siempre me quedaba sola en ese cuarto, y sí sentía una vibra bien extraña, aparte de que siempre me despertaba en medio de la noche cuando dormía ahí. Años después mi abuela se enfermó mucho, y mis tíos y mi madre se turnaban para cuidarla en el hospital. En una de esas mi madre le tocó ir al hospital y quedarse a cuidar a mi abuela, y mi tía se quedó en casa de mi abuela cuidándonos. Yo tuve que dormir con mi tía en el cuarto de mi abuela. Era muy de noche y se fue la luz, y mi tía tuvo que salir del cuarto porque mi hermana estaba llorando. Yo no me quise levantar y me quedé en el cuarto, pero de un momento a otro empecé a sentir una presencia extraña que estaba a mi lado observándome mientras dormía. Yo no quería abrir los ojos porque me daba mucho miedo y lo único que quería hacer era salir del cuarto, así que me armé de valor y me levanté y salí del cuarto corriendo y sin abrir mucho los ojos. Luego llegó la luz y nos dormimos de nuevo. Tiempo después murió mi abuela y en la casa hicieron una reunión familiar en la que decidían quién se mudaría a la casa de mi abuela. Todos decidieron que era mejor que se mudara mi madre con nosotros, porque era la que estaba más cerca de la casa, pues vivíamos al lado. Tiempo después nos mudamos y mi madre nos dijo a mi hermano y a mí que escogiéramos un cuarto. Yo escogí el que estaba al lado del cuarto donde dormía mi abuela. Mi hermano escogió el cuarto que estaba al lado del que yo escogí. Para ese tiempo ya había nacido mi hermana menor, que dormía con mi madre y mi padrastro en el cuarto de mi abuela. A mí me emocionaba mucho el hecho de que por fin tener mi propio cuarto, pero en el momento en el que empecé a dormir ahí me daba mucho miedo. Semanas después mi hermana menor empezó a dormir conmigo, pero ella siempre se despertaba llorando en medio de la noche, y yo la tenía que llevar con mi madre al cuarto de mi abuela. Y cuando me devolví a mi cuarto, sentía que alguien me estaba observando, pero no le tomaba mucha importancia. Días después mi madre nos dejó a mi hermano y a mí invitar a nuestro primo a dormir a casa. Mi primo fue a la casa y empezamos a ver películas, y de la nada se cayó un cuchillo, que era muy extraño que se cayera, pues nosotros teníamos un envase donde poníamos los cubiertos. También en ese momento se abrió la puerta del cuarto de mi hermano y se cerró la puerta que daba para ir al baño. Nosotros nos asustamos mucho y nos fuimos a dormir. Al otro día nosotros le contamos eso a mi madre y mi madre le causó risa, pues no lo podía creer. Tiempo después, esto es un poco increíble, pero mi madre se empezó a comportar de forma extraña. La única que lo notaba era yo. Ese mismo día nos dimos cuenta de que mi madre había sido poseída por un espíritu. Mis hermanos y yo estábamos muy asustados y mis tíos decidieron llevarnos a casa de otros tíos para que nos cuidaran, pues no querían que estuviéramos ahí con mi madre así. Entonces llamaron a un pastor para que revisara el cuarto y hablara con mi madre. Para ese momento nosotros ya estábamos en casa de nuestros tíos, pero mi otra tía nos contó que cuando el pastor entró al cuarto y habló con mi madre le dijo que era un hombre, es decir, que el espíritu era un hombre, y el pastor descubrió que era el espíritu burlón, un espíritu burlón, cosa que tenía sentido, pues ese día yo noté que mi madre estaba extraña porque no paraba de reírse de la nada. El pastor también dijo que había 2 espíritus más, justo en ese cuarto que justo era el cuarto de mi abuela. A mi madre la llevaron a una iglesia por unos días para lograr sacarle ese espíritu, pero lamentablemente cuando lograron sacárselo murió. Al final a la casa le hicieron una limpia y nos dijeron que los cuartos que se sentían con una vibra más pesada eran el mío y el de mi abuela, que era donde dormía mi madre. Actualmente yo vivo con mi padre y mi hermano, y mi hermana, con su padre, que es mi padrastro. La verdad que mi hermano y yo, que somos los mayores, quedamos marcados por esto que pasó, y nunca supimos por qué pasó eso, ni cómo pasó. Pero después de que pasó todo eso, entendimos el por qué mi abuela siempre se despertaba diciendo que no la dejábamos dormir, y teorizamos que quizá eran esos espíritus que nunca la dejaban dormir y la tenían atormentada. También teorizamos que quizá el espíritu que había poseído a mi prima antes de que yo naciera no se había ido de la casa, y quizá se quedó en la casa también. Me di cuenta que por eso en el cuarto de mi abuela siempre sentía una vibra extraña, y por eso mi abuela se tenía que ir a dormir a otro cuarto, pues los espíritus la atormentaban. Cabe resaltar que la vibra no solo estaba en su cuarto, sino en toda la casa. Por donde se sentía más pesada era en su cuarto. Lamentablemente mi madre murió y es algo que hasta el día de hoy la familia no ha podido superar, y mi hermano y yo tampoco. La siguiente historia me la ha contado Anaís y dice: la primera historia es que yo cuando veía cualquier espejo veía a una niña pequeña parada detrás de mí. Primero sentía su presencia, después sentía su mirada encima mío y después la veía.
Ella nunca me hablaba, solo se quedaba detrás mío mirándome. Eso siempre me molestaba porque yo solo podía verla. Hizo que le tuviera miedo a los espejos grandes, pero nada grave. Hasta que yo en la casa de mi papá estaba con unas primas. La más grande estaba en el marco de la puerta. Y miré por el espejo, y ahí estaba ella, mirándome detrás de mi prima. Yo quería avisarle a mi prima de la niña, pero pensé, ¿qué le podría decir? Por alguna razón solo yo podía verla. Entonces mis primas no me creerían. La niña parece que se dio cuenta de mi frustración porque se empezó a reír. Su risa se escuchaba como la de una niña normal, pero aún así me daba escalofríos. Me daba también escalofríos verla porque después de lo que pasó con mis primas, ahora cada vez que la niña aparecía tenía una sonrisa de oreja a oreja. La única forma que ella no aparezca es estar acompañada de mi papá. Un día entré al baño de la casa de mi mamá. Estaba estresado y me sentía mal, hasta que apareció la niña y ella se estaba burlando de mí. No aguanté más y rompí el espejo de la casa de mi mamá. Ella preocupada fue a ver lo que me pasaba y le conté lo de la niña. Después de eso ya no puedo ver un espejo sin que esté tapado, pero aún siento su presencia y no sé qué es lo que ella quiere conmigo. La siguiente historia es de Camila y dice: me llamo Camila y soy de Colombia. Primero que nada, creo que es importante resaltar que no soy de las personas más creyentes de estas cosas paranormales, pero tampoco molesto con nada de eso, porque sé que puede llegar a ser peligroso en dado caso. Además, soy remiedosa. Así que te contaré varias historias, son cortas así que no te preocupes, pero antes te pondré en contexto. Yo vivo en una casa de 3 pisos con toda mi familia por parte de mi papá. Por parte de mi mamá viven en Medellín. En el primer piso estoy yo con mi mamá y mi hermana. Mi papá falleció hace 2 años. En el segundo piso mi abuela, un primo y una tía, y en el tercero una tía con sus 3 hijos y su esposo. Sí, somos una familia numerosa. La familia por parte de mi papá no es en lo absoluto creyente de las cosas paranormales. Eso sí, son demasiado católicos y devotos, pero por otro lado la familia por parte de mi madre cree en todas estas cosas, ya que casi todos de esta familia, en especial mi abuelo, que ya falleció, han visto, escuchado y sentido cosas que no son para nada normales. Ellos también son muy creyentes en Dios y todo eso, así que aquí voy. La primera me pasó a mí, estaba dormida en mi cuarto y me doy vuelta para dormir al otro lado. Después de un rato se siente en el segundo piso de mi casa como cae una pelota y rebota varias veces. La pelota era como de tenis, pero se sentía que estaba rebotando. Obviamente a esa hora nadie va a estar jugando con una pelota y menos en un cuarto que estaba desocupado en ese momento. Abro paréntesis, no he sido la única de mi casa que ha escuchado la pelota rebotar en la madrugada. A veces suena como una canica rebotando y rodando o como el sonido de una moneda que rebotara, para ser más explícita. Como había dicho anteriormente, el cuarto estaba desocupado, pero no siempre permanece así. Justo en la habitación donde cae la pelota duerme un primo mío y ya le hemos preguntado varias veces si no siente ese sonido y dice que no. Solo hubo una vez que nos contó que sintió como alguien se sentaba en la cama, o al menos sintió el movimiento de cuando alguien se sienta en la cama. Bueno, volviendo a la historia, yo escuché muy claramente cómo rebotaba la pelota, pero obvio no le presté para nada atención y seguí durmiendo. Luego de un rato vuelvo a escuchar la misma pelota rebotando, pero esta vez sonó en la pared de mi cuarto. Escuché claramente cómo sonó 3 veces rebotando. Era como si alguien le pegara contra la pared y la devolviera. Era muy leve el sonido, pero igual lo escuché. Me dio miedo, y no soy de esas personas que se levanta a ver qué pasa, sino que me tapo con mi cobija. No sé ni cómo, pero pasaron 20 segundos y escuché 2 veces un susurro femenino. La verdad no recuerdo muy bien qué decía, pero sí sé que era una voz de mujer. Al otro día en la mañana le conté a mi mamá y solo me veía con cara de asombro. Pero nosotras tratamos siempre buscarle a todo una explicación, porque si no nos morimos del susto con todo. Y la segunda, a mi mamá le han pasado varios sucesos que nos ha contado y nos quedamos frías, mi hermana y yo. Pero el que más me impactó fue una noche. Yo con mi esposo saqué a mis 2 perritos. Esa vez llegué a la casa a las 12 p.m, mi mamá ya estaba dormida porque le tocaba ir a trabajar al otro día. Y mi hermana estaba despierta, pero ya todo en los 3 pisos de mi casa estaba apagado. Fui la última en entrar. Me iba a meter a bañar cuando sentí que mi mamá me llamó y pues le pregunté que qué pasaba y me dijo que cuando yo estaba en el parque con los perritos, ella sintió como si uno de los perritos se subiera a la cama. Ella intentó bajarlo con el pie. Nunca se asomó ni nada a ver, porque normalmente uno de nuestros perros se sube a dormir con mi mamá, así que solo como que movió los pies. Sintió como la intentó morder, y que cuando despertó no se podía mover ni gritar, no le salían las palabras. Dijo que ella se trató de pararse de la cama y algo la empujó. Yo obviamente quedé en shock y no supe qué decir. Con eso se me quitó el sueño que traía. Y la tercera, tengo una prima hermana que ella ha experimentado sucesos paranormales. Desde que está pequeña puede ver y le pasan cosas feas.
Ella nos ha contado muchas de todo lo que le ha pasado, pero hubo una vez que estaba en mi casa. Mi hermana, ella y yo estábamos viendo la tele y mi prima cuenta que vio a una mujer muy fea sentada en la pieza de mi hermana. Decía que era muy alta y si mal no recuerdo estaba vestida de negro, según como la describió. Ella contó eso después de un tiempo y mi hermana y yo solo nos miramos. Nunca pasó nada a pesar de que mi hermana era la que dormía allí. Pero igual, imagina que una persona vea cosas que tú no y que estén en tu cuarto. Y bueno, con esta historia ya finalizamos el vídeo de hoy. Me quedan más historias que voy a leer en la próxima parte. Esto es para que no se haga súper largo el vídeo. Y si quieres que tu historia salga en la siguiente parte o en la próxima, envíamela en este correo. Y bueno, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.